Amigos de Doble Sport, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos más, Doble Sport, hoy vamos a platicar un tema súper interesantísimo. En la década de los 70, el periódico Heraldo se dio a la tarea de hacer torneos de barrio de fútbol y de ahí surgió un gran equipo, Huracán Sevilla. Hoy nos acompaña su director técnico. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí listos para charlar. Muchas gracias, Claudio. Hoy Claudio va a platicar con nosotros acerca de todo este gran proyecto que tu padre inició Así es. hace muchos años, en el 62. 1962 con Huracán Blanco y después con Sevilla en 1973. Es correcto. Y decirles que en el 73 se coronan campeones, pero lo vamos a platicar en un ratito más en Doble Sport. Acompáñenos. A principios de la década de los 70 del siglo pasado y a iniciativa del periódico El Heraldo de México, se realizaron competencias de boxeo y de fútbol con equipos representativos de los barrios, de las entonces 16 delegaciones de la capital del país. Para 1962, Hernán Borbón Tenorio había conformado un grupo de jugadores al cual dio el nombre de Huracán Blanco. 10 años más tarde, Huracán Blanco uniría sus fuerzas con el Sevilla para lograr unificar un solo equipo llamado Huracán Sevilla. Para ese año ya se habían jugado 2 finales del torneo de fútbol de barrios, en donde en 1970 el Tulyehualco había salido campeón. En 1971, Estudiantes de la Panamericana. Y ese año, en 1972, Huracán Sevilla daba la sorpresa porque se coronaba invicto en el torneo. Hoy en el estudio de Doble Sport, Claudio Borbón, hijo, director técnico de Huracán Sevilla, veteranos. Amigos de Doble Sport, gracias por sintonizarnos, gracias por darnos la preferencia. Hemos regresado a nuestra casa Orbe Network, la evolución de la imagen. Hoy un gran tema, vamos a platicar de fútbol amateur, y vamos a platicar con el hijo del fundador del gran equipo de torneos de barrios, como lo fue Huracán Sevilla, y le doy la bienvenida a Claudio Borbón Ochoa. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación y aquí dispuesto a charlar contigo sobre todo sobre el Huracán Sevilla. Si gustas pegarte un poquito más el micrófono hacia arribita, Claro que sí. así perfecto, así vamos a platicar bien. Claudio, muchísimas cosas que platicar de Huracán Sevilla, ya lo vimos en el introductorio, de cómo se formó Huracán Sevilla en el 62, en el 72, prácticamente era Huracán Blanco en el 62, en el 72 se forma Huracán Sevilla y son campeones. Son campeones invictos del tercer torneo de los barrios. Y en ese entonces tú tenías aproximadamente 9 años de edad, 8 años. Así es, estaba yo muy chiquito, de hecho no me acuerdo, nada más me acuerdo que como se ganaron un viaje a Brasil, mi papá se fue a Brasil creo que más de una semana y lo extrañé mucho, pero nada más eso supe. Pero no regresó con brasileñas. No, allá las dejó. Allá las dejó. No sé si tenga hermanitos allá, pero allá las dejó seguramente. Qué padre, ¿no? Qué padre que tu padre sea campeón con Huracán Sevilla en el primer torneo en donde debuta. Así es con ¿Sí? el nombre de Huracán Sevilla, porque se unió con el equipo Sevilla, que ya había participado el equipo Sevilla en el segundo torneo de los barrios. Ajá. Había hecho muy buen papel, pero quedó en semifinales. No, aunque logró el tercer lugar. Se unifica, es campeón tu papá. Es campeón con Y Huracán fíjate, Sevilla. de premio Brasil. ¿Quién lo diría en la vida de tu padre que se pudiera imaginar que iba a ir a Brasil como campeón de torneo de barrios? Así es, y en ese tiempo el torneo de barrios pues era el torneo más importante que se realizaba aquí en la Ciudad de México. Yo creo que una iniciativa de esas iniciativas que quedan en la mente de los que amamos al fútbol, Claudio, porque finalmente el torneo de barrios duró todavía muchísimos años más. Así es, sí, duró 15 años más o menos, así es. Yo recuerdo que era un adolescente cuando todavía existía el torneo de barrios. Sí. O sea, ya me acuerdo yo, en la década de los 80s, que existía el torneo de barrios. Así es. Sí. Inclusive, perdón por interrumpirte, Claudio, inclusive tengo entendido
que el torneo de barrios donde participa Huracán Sevilla le dio oportunidad, no solo Huracán, sino todos los equipos, le dio la oportunidad a muchos de los jugadores que en los 80s conocimos. Así es, jugadores profesionales. Había mucha visoría en el torneo de los barrios. Entonces era un torneo que te servía mucho para que te vieran equipos. Desde muy temprano iba Atlético Español, América, Cruz Azul, iban a ver jugadores del torneo de barrios. Y bueno, pues uno de los más indicativos, Manuel Manso, jugó el primer torneo de los barrios. No salió campeón, pero quedó campeón goleador y se fue llegó al viaje a Brasil. Y de ahí pues su carrera destacada de Manuel Manso. Por darte el primer jugador importante que salió del torneo de los barrios, porque salieron muchísimos más. Muchos, un Cristóbal Ortega. Un Cristóbal Ortega, un Mario Hernández Calderón, también del Huracán Sevilla. Y bueno, pues larga la lista enorme, impresionante la lista de los jugadores que fueron al profesional. ¿Podemos decir que entonces este torneo de barrios realmente era un semillero para el fútbol de la primera división de México? Sí, bueno, incluso te platico que después de haber ganado el torneo de los barrios, el Huracán Sevilla jugó contra equipos como el Atlético Español, que quería firmar a todo el Huracán Sevilla, y también jugó contra Cruz Azul. Tuvimos el gran honor, y ahora me sumo porque yo estaba muy chiquito, yo no jugué obviamente, pero jugaron contra el equipo tricampeón de México, que es el Cruz Azul, dirigido por Raúl Cárdenas, y Raúl Cárdenas se quedó con 5 jugadores del Huracán Sevilla, de los cuales debutó a Miguel Trejo, Alberto Trejo, a Pericoli. O sea, sí fue más adelantito a Jesús Ramírez del Valle, que hizo también toda su carrera profesional en Cruz Azul. Entonces sí, ese era un aparador muy importante porque los jugadores tenían la oportunidad de proyectarse. Fíjate todo lo que nos estás comentando, y yo recuerdo, Claudio, que llegué a ver partidos en televisión del torneo de barrios. Así es, eran televisados. Eran televisados, ¿verdad? Sí. Fíjate, hoy tanta bronca que le dieron al fútbol femenil para poderlos televisar. Digo, ya los televisan, ¿no? Pero recuerdas que las primeras temporadas era 1 o 2 equipos televisados y los demás no. Así es. En aquel entonces el torneo de barrios, sin ser estrellas, eran televisados. Así es, aunque eran equipos amateurs, equipos jóvenes, siempre servían de preliminares para partidos. Por ejemplo, cuando se coronó Huracán Sevilla, el siguiente partido, si mal no recuerdo, fue Cruz Azul contra Atlético Español. Entonces servían como preliminares, pero el estadio sí se llenaba, se empezaba a llenar. No sé, 20-30 mil espectadores sí había viéndolos jugar en la final del torneo de barrios. Bueno, hablemos un poquito de la historia de Huracán Sevilla, ¿te parece? Claro que sí. Se funda entonces Huracán Blanco en 1962. Así es. Se constituye en 1972 con Sevilla, se unifican. ¿Cuánto tiempo dura Huracán Sevilla jugando en el torneo de barrios? Bueno, Huracán Sevilla, todos los torneos de barrios fue un participante muy importante, fue siempre finalista. El siguiente torneo de los barrios queda en tercer lugar, nos gana el Unión Cuapa en semifinal, pero 2 torneos más adelante llega nuevamente a la final y se enfrenta nuevamente con Unión Cuapa, donde jugaba el que mencionaste, Cristóbal Ortega. Pues ellos nos ganan el viaje a Holanda, nos ganan 1-0, pero bueno, Huracán Sevilla siempre fue un muy importante en el torneo de los barrios. Cada vez que se inscribía el Huracán Sevilla, el Heraldo de México, que fue idea de Teodoro Cano, que le mando un gran saludo. Un saludo a Teodoro Cano. Él fue el que organizó el torneo de los barrios. De hecho, se fue al viaje a Brasil con Huracán Sevilla. Siempre fue importante, siempre nos sacaban en primeras planas en el periódico cuando el Huracán Sevilla se inscribía, porque es un equipo protagonista. Dato importante, salían a 8 columnas en los periódicos de deportes las notas del torneo de barrios de fútbol, ¿te acuerdas? Sí. Porque a lo mejor el Heraldo estaba atrás, pero era un hecho de que esas notas sí se difundían. Claro que sí, fue importante para todos darse a conocer. De hecho, es el torneo que da a conocer al Huracán Sevilla. Después vinieron muchos torneos, pero inclusive, aunque era elaborado por el Heraldo de México el torneo, las notas del torneo de barrios después salían en otros periódicos. También lo llegué a ver en Ovaciones, en muchos periódicos más. ¿Cuántos torneos gana Huracán Sevilla en el torneo de barrios en total? En total gana el tercer torneo de los barrios,
subcampeón en 75, tercer lugar, pero siempre fue finalista. Siempre dentro de los Siempre era de finalistas. los 16 finalistas. ¿Jugaron contra equipos profesionales alguna vez en Sí, partidos de exhibición? Jugamos muchas veces, jugamos contra más de 6 equipos profesionales. También tuvimos la fortuna de llegar a jugar contra el mejor Pumas, desde mi punto de vista, que es el de Hugo Sánchez Caviño, el que traía a Bora Milutinovic. Jugamos en CU, nos metió 4-1. Pero la experiencia ahí la dejamos. Bueno, ese Pumas le metía a cualquier equipo profesional más de 3 goles. Hugo Sánchez, Caviño, López Zarza, Manuel Manso, de que estábamos platicando, Mejía Barón inclusive. Entonces, otros equipos, pues Atlético Español, Nesa, Zacatepec, fuimos filial varias veces con Zacatepec, con el mismo Cruz Azul tricampeón que te comentaba. Llegamos a quedar 2-1, incluso el Huracán Sevilla y le iba ganando 1-0, pero el partido quedó 2-1. En específico, de Huracán Sevilla salieron jugadores a la primera división. Sé que del torneo de barrio sí salieron 150 aproximadamente. Más o menos. Todos los jugadores que tuvieron que usaron la playera de Huracán Sevilla, todos tenían calidad suficiente para ser profesionales, desde tercera, segunda y primera división. En primera división yo creo que son más de 30, 40. Podríamos hasta tener un equipo de primera división. Tranquilamente, sí, digo, si me dejan jugar con los tiempos, porque salió del Huracán Sevilla Rito Sotelo en Zacatepec, que era estrella, seleccionado nacional, Mario Hernández Calderón, el Guamerú García, Arturo Báez, que está en América, Javier Garay en Pumas, bueno, te puedo mencionar 20 más. ¿Cuántos viajes les dio la oportunidad Huracán Sevilla a sus jugadores de realizar en el extranjero? Bueno, en el extranjero visitamos Estados Unidos, Las Vegas, Los Ángeles, tuvimos 3 viajes a Estados Unidos, toda la República Mexicana, desde Baja California, Chetumal, Cozumel, Ciudad Juárez, toda la República la recorrimos, y de parte de Sudamérica, obviamente el premio a Brasil, y también hicimos una gira muy, muy bonita que fue Cozumel, Chetumal, Belice y Guatemala. Y jugamos contra un equipo profesional de Guatemala. Varios países sí visitaron, más de 5 o 6 países sí los visitaron. Bueno, en este caso son 4 países. 4 países que visitaron. 4 países que visitamos. Ok, bien. El Huracán Sevilla dejó una huella para la década de los 70s, 80s. Y 90s, sí. Claro, estamos hablando de Tulyehualco, estamos en Unión Coapa y todos esos equipos, muchos que nos están viendo, que nos van a ver en reproducción más adelante, sí, se van a acordar del torneo de barrios. Por supuesto. Hay equipos como Tulyehualco, la Ola Naranja de Zacatecas, Granjas México, que siempre eran protagonistas en el torneo de los barrios. Bien, bien, bien. Oye, Claudio, ahora pasamos a un tema, ¿Cuándo decides? Obviamente tú pasaste ser jugador de Huracán Sevilla. Me imagino en los 80s ya estabas jugando con el equipo. Así es, bueno, jugué desde infantiles, desde 1977 a los 10 años. Huracán Sevilla afortunadamente siempre tuvo equipos infantiles, juveniles, tuvo mayores. Varias categorías. Tuvo varias, inclusive hasta femenil tuvimos un equipo allá con Adriana Ortiz en Chalco, que también fue campeón. Entonces obtuvimos categorías, premios desde infantiles, juveniles y mayor. Excelente. Eso habla bien del equipo. ¿Alguna vez tuvieron patrocinador Huracán Sevilla o era el gasto de ustedes? No, fue siempre mi papá se encargó de mantener al equipo por una situación muy especial. Mi papá no quería que nadie manejara más que él su equipo. Él tenía una idea muy clara del fútbol. Siempre quería jugadores jóvenes, técnicos, quería que tuvieran buen manejo de pelota, veloces. Principalmente porque él quería proyectar a los jugadores. De hecho, en el Huracán Sevilla se manejaban muchas filosofías que ahora tú ves el fútbol profesional y, por ejemplo, a nosotros no nos dejaban pegarle al rival, no nos dejaban protestarle al árbitro, nos sacaban inmediatamente, y situaciones como si traíamos los zapatos sucios, no nos dejaban jugar. Entonces, había disciplina. Había disciplina. Nosotros no podíamos tratar de engañar al árbitro dejándonos caer, porque inmediatamente nos sacaba Hernán Borbón. Era una disciplina muy bonita. También aprendes mucho porque es parte de la vida.
realmente lo que te enseñó Hernán Borbón. Tú tenías que ser competitivo. Una de sus frases favoritas era que teníamos que ser humildes en la victoria y dignos en las derrotas. Entonces teníamos que aprender a ganar, porque también hay que aprender a ganar. No, para mucha gente no es fácil, pero también ser dignos en las derrotas. Si hiciste tu mayor esfuerzo, pues a prepararse y aprender de las derrotas. Tu papá tenía entonces una visión muy clara de lo que quería de Huracán Sevilla. Quería, aunque era un equipo de índole amateur, Así es. pretendía que se dirigiera como todo un profesional, en donde había reglas, en donde había bases y donde había una filosofía de vida, no nada más de juego. Así es, incluso esa filosofía te marca para después, porque la tenacidad, la constancia, el carácter, pues te lo da la competencia. Tenías que competir, y si querías un lugar en Huracán tenías que ganártelo. Ahí no jugabas yo soy hijo de Hernán, pero no sabes cuánto me costó poder jugar en el Huracán Sevilla. Antes mejor me invitó la selección de la Liga Española a jugar con ellos, que jugué con Nacho Ambriz, con Cos, con Jardón, con varios de ellos, antes de poder ser titular en Huracán Sevilla. ¿Qué posición jugaba Claudio en aquel entonces? Empecé lateral y después me pusieron de medio de contención. Medio de contención. Así es, hasta la fecha es lo que juego, medio de contención. ¿Sigues jugando fútbol? Así es, bueno, pues ya con el equipo de veteranos, con todos los amigos de tantas épocas que tenemos, pues seguimos jugando en veteranos, y algunas veces nos invitan a partidos. Qué bueno, o sea, partidos de exhibición. Sí, ya no estamos en una liga, pero tenemos muchas invitaciones para categoría arriba de los 50 años, arriba aproximadamente, de los 50, tomando en cuenta tu fecha de nacimiento, más o menos. Sí, así es, arriba de los 50 años. Arriba de los 50 años. Mira, pues todo esto que tu padre deja como legado y que tú continúas, porque finalmente es tu herencia. Yo lo estoy viendo que es tu herencia. Tú lo estás tomando como tu herencia, lo que tu padre te dejó, ¿no? Así es. Porque no es cualquier equipo que te deja tu papá. Te está dejando a Huracán Sevilla, un equipo que formó parte de los torneos de barrio, que trajo una trayectoria al fútbol mexicano amateur increíble, que salió en periódicos, que inclusive me doy cuenta en las fotografías que salen atrás, te entrevista a uno de los mejores reporteros de deportes que hay en el país, que es José Ramón Fernández. O sea, hasta eso te dio la oportunidad Huracán Sevilla de estar ahí. Así es, esa entrevista con José Ramón fue en el año de 1985. Jugamos el torneo PRI México 85, y hasta esa fecha es el torneo más grande a nivel mundial, hasta esa fecha, porque después creció, pero hasta esa fecha jugaron 19,426 equipos, más de casi 400,000 personas jugaron ese torneo. 19,426 equipos en toda la República Mexicana. Multiplicado por 15 jugadores 18 más como o menos, mínimo, ¿sí? Así es. ¿Te gusta un plantel de 15 a 18? Así es. Háganle, súmanle, multiplíquenle, nada más chéquenle. Es un torneo de 8 meses de participación, y ahí sí era un periódico, salíamos en los periódicos, en todos los periódicos, salíamos en 7, 8 periódicos, hasta en La Jornada, que no tiene nada mucho que ver de deportes, pero salíamos en todos los periódicos. La final fue en el Estadio Azulgrana, jugamos contra el Atlante del Salto, Jalisco, ante 40,000 personas. Ese era diferente al torneo de barrios. El torneo de barrios era preliminar. Éramos nosotros el partido principal, y fueron 40,000 personas en el Estadio Azulgrana. Un entradón. Un entradón. Un entradón. El Azulgrana creo que es de 55, 60, por ahí, más o menos, ¿verdad? Sí, fue impresionante, y el partido televisado. Desgraciadamente nos ganó el Atlante del Salto, Jalisco, que de aquí les mando un fuerte abrazo. Están haciendo un documental de ese partido, porque la verdad es una experiencia que ahora, al paso del tiempo, pues también son amigos de nosotros. Los recordamos como dignos ganadores, dignos vencedores. Perdimos en penaltis, pero así es el fútbol. Ok, Claudio, ok. Interesante todo lo que nos platicas. Bueno, quiero tocar otra parte, y es la parte humana, Claudio. Sí. El fútbol nos ha dado, a todos los que alguna vez lo jugamos, a todos los que lo vemos, seguimos cada 8 días, nos ha dado muchas satisfacciones, pero yo quiero pensar que tú como dirigente, como director técnico de Huracán Sevilla, ¿te ha dejado alguna anécdota, algo bonito en la parte emocional?
Me imagino Sí. que has creado vínculos de amistad con gente que alguna vez se cruzó en tu camino por el fútbol y que Así es. terminó siendo parte importante en tu vida. Así es, la verdad es que los lazos del fútbol de gente, por ejemplo, yo inicié en infantiles de Huracán y muchos de esos amigos de infantiles los sigo viendo y seguimos jugando juntos, nos vemos, nos abrazamos cada vez que nos vemos y otra parte importante que después, cuando competíamos a muerte por un viaje, digo a muerte es un decir, ¿no? Porque son Claro, rivales competencia, deportivos, ¿no? sino cuando queríamos ganar un viaje, a todos esos equipos que alguna vez nos ganaron o que les ganamos, ahora nos volvemos a reunir. Hace poco jugamos contra Tuyehualco, no sabes qué calidez de gente, le mando un fuerte saludo a mi amigo el Potro. Él es el que conmigo se encargó de organizar ese partido. Nuestros amigos del Córcega éramos de la misma liga, competíamos por el mismo trofeo y nos veíamos en muchos torneos. Vamos a jugar próximamente con el América JB, con el Galicia Rayo Vallecano, con mis amigos de la Yotla Textil, que por cierto Alejandro Muciño le mando un fuerte abrazo porque lo vamos a visitar. Entonces esos equipos como Rayo Vallecano, que fue el campeón de la tercera Copa Ovaciones, o el Galicia, que fue el campeón de la primera, Tuyehualco, el de la segunda, o sea, son equipos que tú admiras y que ahora te reúnes con ellos, los abrazas y tienen tanta calidez y nos vemos como amigos, como más que hermanos. Y la verdad eso es muy importante en la vida de cualquier persona, la amistad de toda la gente. Vínculos de amistad que crean en el fútbol, historias que debes de tener muy bonitas, de personas que hayas conocido increíblemente, pero siempre hay un tema difícil de tocar, Claudio, pero necesario tocar, porque el torneo de barrios, como tú me lo estás platicando, fue un semillero Así es. de la primera división de nuestro fútbol. Sí, de En la primera, década de los segunda, 70s, tercera, en la sí. década de los 80s todavía le tocó, Ujú. y hoy el fútbol desgraciadamente está globalizado. No me preocupa que esté globalizado. Si hay jugadores de otros países mejores que los nuestros, que vengan, bienvenidos a jugar aquí. Lo que me preocupa hoy en el fútbol, Claudio, es que el fútbol se monetizó, pero se monetizó de una manera bárbara, increíble. Ujú. Estos torneos que organizaba el Heraldo de México llevaban jugadores que querían realmente jugar fútbol, Así que es. tenían esas ganas y esa pasión de demostrar en la cancha sus talentos. Sí. Yo te preguntaría, Claudio, hoy, ante un problema que tenemos de actitud de jugadores de la selección nacional, hoy se habla mucho de que Tata Martino no es el ideal, yo no considero eso, yo creo que es un gran entrenador, creo que los jugadores están más por las primas que realmente por el amor a una camiseta. Equipos como Huracán Sevilla, como Tulyehualco, como Unión Coapa, jugaban por amor a la camiseta. Así es. Hoy no vemos un jugador de la selección mexicana jugando por amor a la camiseta. Vemos un cheque primero en sus ojos y después un juego. ¿Qué te deja a ti el que se haya dejado de crear semilleros de este tipo? Sí, bueno, yo siento primero, es mi opinión, que también eso es un problema que tiene la Federación Mexicana. Las reglas de subir extranjeros, todo eso no permiten que haya evolución en el jugador mexicano. Entonces, ahora cuando vas a jugar, por ejemplo, he visto que hay terceras divisiones, se han abierto muchas, pero no te ayudan, no te apoyan. Tú eres el que tienes que pagar por jugar. Claro. Entonces, realmente yo sí he visto mucho talento en el fútbol amateur. ¿Sigues viendo Muchísimo fútbol? talento. Yo sigo viendo fútbol porque, bueno, ahorita en el equipo que yo manejo de veteranos, yo hago una selección porque veo un jugador bueno y le digo, oye, vente a Huracán Sevilla, vente a jugar. ¿Por qué? Porque nosotros ya nuestras camadas de jugadores ya estamos, algunos ya veteranos, ya no estamos activos. Entonces, de repente tengo invitaciones con equipos más jóvenes y yo ya no tengo de dónde sacar jugadores. Entonces, pues hago el escauteo que siempre hizo el Huracán Sevilla. Es algo muy curioso porque Huracán Sevilla, al participar siempre con equipos profesionales,
siempre daba jugadores, se iban al profesional, entonces dejaban al Huracán sin jugadores, entonces era un escauteo permanente. Había la bolsa se vaciaba y había que volver a llenar la bolsa. Volver a llenar, entonces eso lo hicimos durante todo el tiempo de Huracán, por eso tenemos camadas diferentes, no éramos un equipo que fuéramos todos los mismos y nada más metías 1 o 2. Aquí se iban 5 al profesional y tenías que llenar esos huecos, pero ya teníamos trabajos con equipos más jóvenes. Más jóvenes. Entonces se subían, se les dio mucha oportunidad a los jóvenes también. En tu andar ahorita, ¿has tenido la oportunidad, rápidamente, porque ya estamos a unos minutos de irnos, en tu andar, has tenido la oportunidad de ver ahorita camadas de jugadores de categorías 2002, 2003, que tienen aproximadamente 18, 20 años, jugadores que podrían reemplazar a muchos de los que están ahorita en primera división? Sí, aunque también he visto muchos jugadores jóvenes que imitan cosas del profesional que a veces no son las adecuadas, ¿no? Okay. O sea, muy buen punto. es muy fácil jugar el fútbol, como decía Johan Cruyff, lo difícil es hacerlo fácil. Claro. Y los muchachos, digo, me pasó hace poquito, vi jugadores que entraron muy jóvenes, muy chavitos, y lo que hacen es agarran la bola y se paran sobre ella, empiezan a hacer adornos, pero no la tocan, no desbordan, no tienen idea futbolística. Entonces como que digo, bueno, estos muchachos, ¿de dónde están aprendiendo ese fútbol? ¿Dónde lo vieron? Pues lo ven en la tele. Digo, yo soy muy crítico en algunas cosas de fútbol, pero yo no concibo Eres un purista del fútbol y eso es bueno. Sí, eso es bueno. Un romántico perdido del pero fútbol. Yo no concibo, por ejemplo, que en el fútbol profesional te peguen aquí y te agarres la cara y quieres engañar al árbitro. Claro. Yo no lo concibo, ¿no? Te voy a comprometer, Claudio, Uh-huh. y te voy a hacer una pregunta difícil. Si la quieres responder bien y si no la quieres responder bien, y me voy a echar de enemigos y me voy a echar a mi compadre a la bolsa. Soy anti-Roger Martínez en el América. ¿Cuántos jugadores que tú conoces jóvenes jugarían mejor que Roger Martínez en el América? Digo, ¿5? tú tienes que tratar no de ser el mejor jugador, sino que tu equipo sea el mejor. Claro. Entonces, cuando tú quieres brillar solo, ya bailaste. O Así sea, es, tiene así que es. brillar el equipo, no yo. Por supuesto. ¿Sí? No yo. Tienes que aprender a jugar en equipo, y si no aprendes a jugar en equipo, pues bueno, hay muchas cosas que platicar. La verdad es que el fútbol profesional, yo siento que las caídas que hemos tenido, pues es parte también de la Federación Mexicana, tiene por supuesto su culpa. Felicito a clubes como Pachuca, que empieza una semifinal del torneo pasado con 5 canteranos y termina con 8 o 9 canteranos. Me caso contrario de Tigres, ¿no? Que no me gusta para nada que metan tantos extranjeros y que se pase de extranjeros, pero bueno, es el fútbol profesional, como tú bien dices, monetizado, pero sí hay muchas cosas que podría uno sugerir, pero es mi punto de vista. Pues se nos terminó el tiempo, Claudio, Qué se nos lástima. terminó. Agradecerte que estuviste hoy en Doble Sport, platicamos hoy de Huracán Sevilla. Te vamos a invitar próximamente a otro programa para que sigamos platicando estas historias. Cuando quieras. Hoy Gracias. es Día del Abogado y le mando un saludo a todos mis amigos abogados. Los quiero, de veras los admiro. Hoy es Día del Abogado. Yo soy Enrique Escárcega y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias, Enrique.